importante hacer una referencia, porque no podemos olvidarnos de la crisis esta que tenemos en Perú. No podemos olvidarnos de la crisis que tenemos en Perú. Pero la crisis que tenemos en Perú no la provocó Pedro Castillo, porque su llegada al poder es producto de la crisis. Es una agudización de esa crisis. Entonces, si la crisis es anterior a él, no podemos responsabilizarlo a él, aunque él fue el que dio el autogolpe, etcétera. Lo que tenemos que ver es, señores, cuando nos ponemos a revisar las constituciones, nuestras constituciones, ¿qué tipo de cosas establecemos en ella? ¿A qué sociedades no queremos parecer sin tener las condiciones para emular a esas sociedades? Cuando vemos y tratamos de buscar un poco los orígenes de esa crisis, evidentemente que tenemos que pensar en la reforma constitucional aprista de 1979. Esa reforma tuvo un elemento importante, que fue el elemento de la integración. Porque hasta el año de 1979, en el Perú, para ejercer el derecho al voto, había que saber leer y escribir, porque estaba prohibido el voto de las personas analfabetas. Estaba prohibido. Con esa reforma se permitió el voto de los analfabetos. Entonces, esa parte podemos decir que es integradora. Pero se crearon una serie de figuras. Primero, se le permite al presidente, después que al presidente le han rechazado 3 veces un proyecto, por ejemplo, de presupuesto. Si 3 consejos de gobierno han enviado un proyecto al Congreso peruano y el Congreso peruano lo rechaza, la Constitución le faculta al presidente para la anulación del Congreso. Pero el presidente puede anular el Congreso, pero el Congreso tiene la facultad de crear la vacancia, de producir la vacancia, si el presidente incurre en violaciones constitucionales. El Congreso tiene la potestad de crear la vacancia. Pero además de que está la potestad, entonces jueces y fiscales tienen un ámbito de actuación que pueden sacar a un presidente de su despacho a la cárcel, como en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, que se da la misma situación de la que nos hemos quejado en la República Dominicana. Este hombre está acusado de haber conspirado contra la Constitución, de haber violado la Constitución. Bueno, él podrá llevar sus alegatos ante un tercero imparcial. Tal vez se deben tomar algunas previsiones con relación al señor Castillo, pero al señor Castillo le han cantado 18 meses de cárcel. Sin que se haya juzgado si él es culpable o inocente, ya le han cantado 18 meses de cárcel. Lo han destituido de la presidencia. Entonces, crear una constitución que da la posibilidad que cualquiera la interprete a esos extremos, o que jueces y fiscales, sin seguir un debido proceso, sin ejercer una serie de garantías, tengan las manos libres para actuar, es lo que tiene a esa sociedad con las patas para arriba, donde no ha aparecido un solo presidente que no haya sido perseguido, judicializado. No hay un solo que no haya sido judicializado. Desde Fujimori para acá, Alan García, que también es uno de los responsables de esta crisis. Es más, el mayor responsable de esta crisis
no es este señor patéticamente incapaz de gobernar. No, el mayor responsable de esta crisis de hoy es Alan García. Y no lo digo solamente por lo que ocurrió con él en términos de los alegatos de corrupción, sino porque cuando el señor Alan García llegó al poder, aplicó el manual del perfecto idiota latinoamericano. Y entonces con el manual del perfecto idiota, él dijo, mira, como este señor de las venas abiertas para América Latina, que después él terminó confesando que cuando él escribió ese libro no sabía un carajo de economía, plantea una serie de cosas, vamos a seguir su librito. Y entonces, ¿qué pasó con este librito? Él dijo, la deuda externa, esa deuda externa, yo la voy a manejar como entienda. Entonces, no es verdad que yo voy a dedicar más de un 10% de los ingresos al pago de la deuda. A partir de hoy, un 10% de los ingresos que se dedica al pago de la deuda. A partir de hoy, ningún organismo multilateral media entre nosotros y los acreedores. Yo voy a negociar directamente con los acreedores. Entonces, tomó una serie de medidas que en términos económicos fueron totalmente frustratorias. ¿Qué hizo? Creó un estado de hiperinflación. ¿Qué hizo? Por otra parte, todo eso incrementó el tema del terrorismo, que Sendero Luminoso, que los Tupamaru. Entonces, creó una sociedad con un nivel de hiperinflación y una sociedad, entonces, con un grado extremo de inseguridad. La respuesta a eso fue el individuo que ofreció controlar las dos cosas, la hiperinflación y la inseguridad. Y a partir de ahí se ha establecido una polarización fatal en ese país. Fatal en ese país, que no ha sentado cabeza jamás. ¿Por qué? Porque cuando se hundió políticamente el APRA, cuando se desprestigió el APRA, cayó todo el sistema político. El APRA era el sostén del sistema de partidos en Perú. Al derribarse el APRA, al quedar en tan mal estado el APRA, se desboronó todo el sistema político y a partir de ahí, entonces lo que se ha cosechado es todo esto que ha venido una cosa tras otra cada vez más desastrosa. Cambio y fuera.